en las sombras de sus hermanos, Selim vivió una vida que nadie esperaba que culminara en poder absoluto. Lo llamaban el improbable, el príncipe que prefería el vino a la guerra, la poesía a las conquistas, los jardines perfumados del palacio a los campos de batalla ensangrentados donde se forjaban los verdaderos sultanes. Mientras sus hermanos montaban caballos y comandaban ejércitos, Selim componía versos bajo las higueras de Manisa. Mientras ellos estudiaban estrategias militares, él estudiaba las estrellas. Era, según los estándares otomanos, débil. Poco digno. Un error genético en una dinastía de conquistadores. Pero en 1566, cuando su padre Suleimán el Magnífico finalmente exhaló su último aliento durante una campaña militar en Hungría, cuando el imperio más poderoso del mundo necesitaba un nuevo amo, fue Selim quien ascendió al trono. No por valor. No por astucia. Sino por simple, inexplicable supervivencia. Sus hermanos estaban muertos. Todos ellos. Mehmed, el favorito de su padre, había fallecido misteriosamente años atrás. Mustafa, el más amado por el pueblo y los genízaros, había sido ejecutado por traición bajo órdenes de su propio padre en 1553. Bayezid había intentado rebelarse y fue cazado hasta Persia, donde fue entregado y ejecutado junto con sus 5 hijos. Solo quedaba Selim. El bebedor. El poeta. El olvidado. Y cuando entró por primera vez en las cámaras imperiales de Topkapi como sultán, el olor a ámbar y almizcle lo envolvió como un sudario. El eco de sus pasos sobre el mármol blanco resonaba en pasillos que habían visto el ascenso y la caída de imperios. Las cortinas de seda carmesí se movían con una brisa invisible, como si el palacio mismo respirara, como si guardara secretos que habían estado esperando que él los descubriera. En esos primeros días del reinado de Selim, mientras los ministros se inclinaban y los genízaros juraban lealtad, mientras el imperio esperaba para ver qué tipo de sultán sería este hombre improbable, Selim comenzó a encontrar cosas. Cartas. Registros. Correspondencia codificada escondida en compartimentos secretos de los aposentos que alguna vez pertenecieron a su madre. Hürrem Sultán. Su madre. Muerta 8 años atrás, en 1558. Él pensaba que la conocía. Pensaba que la extrañaba. Pensaba que había sido simplemente su madre, la esposa amada de su padre, una mujer que los había amado y protegido como cualquier madre protegería a sus hijos. Pero lo que Selim estaba a punto de descubrir en esas cámaras silenciosas, en esos documentos envejecidos con su tinta desvanecida, cambiaría no solo su comprensión de su propia vida, sino el destino mismo del Imperio Otomano durante los próximos 130 años. Porque Hürrem no había sido simplemente una madre. Había sido arquitecta. Estratega. La constructora invisible de un imperio dentro de un imperio. ¿Y Selim? Selim era su obra maestra final. Pero para entender lo que él descubrió, debemos viajar atrás en el tiempo. Debemos regresar a los años 1520, cuando todo comenzó. Imagina, si puedes, una aldea en algún lugar de Ucrania. El humo se eleva de las casas de madera. Los campos se extienden dorados bajo el sol de primavera. Y en medio de esta tranquilidad, una niña. Su nombre era Alexandra, aunque pronto ese nombre desaparecería como polvo en el viento. Tenía quizás 15, 16 años cuando llegaron los tártaros de Crimea. No hubo advertencia. No hubo misericordia. Solo el trueno de cascos, el crujir de las puertas al quebrarse, los gritos que se ahogaban en humo y sangre. Las incursiones de esclavos eran el comercio más lucrativo del Mar Negro, y los tártaros eran maestros en su arte oscuro. Alexandra fue arrancada de todo lo que conocía. Su familia. Su idioma. Su nombre. Fue encadenada junto con docenas de otras jóvenes, marchando hacia el sur por caminos polvorientos,
pasando de mano en mano en mercados de esclavos donde los hombres revisaban sus dientes como si fueran ganado, donde las mujeres eran separadas por belleza, por edad, por el potencial de dar placer o dar hijos. Y finalmente llegó a Estambul. A Topkapi. Al corazón del Imperio Otomano. El harén imperial no era como los cuentos europeos lo imaginaban. No era un lugar de sensualidad perezosa y placeres exóticos. Era una prisión dorada. Una fábrica de poder. Un sistema tan antiguo y preciso como un mecanismo de relojería, diseñado para producir herederos mientras evitaba que cualquier mujer acumulara demasiada influencia. Alexandra fue bañada en el hammam, el baño de vapor donde el agua corría sobre azulejos de turquesa y las esclavas más antiguas frotaban su piel con aceite de rosas hasta que brillaba. Le pusieron sedas. Le enseñaron turco otomano. Le enseñaron a caminar con la cabeza inclinada, a nunca mirar directamente a los ojos de un hombre de rango superior, a desaparecer en las sombras cuando era necesario y brillar cuando era requerido. Le dieron un nuevo nombre, Hurrem. La que ríe. La alegre. Pero no había mucha alegría en el harén. Había cientos de mujeres allí, todas compitiendo por la misma cosa imposible, capturar la atención del sultán. Y entre cientos, quizás 5 o 6 compartirían alguna vez su cama. Quizás 2 concebirían un hijo. Y solo una, si tenía suerte, si era astuta, si los dioses o Alá estaban de su lado, podría convertirse en algo más que una nota al pie en los registros del palacio. Hurrem fue diferente desde el principio. No porque fuera la más hermosa, aunque era hermosa. No porque fuera la más joven, porque no lo era. Sino porque entendió algo fundamental que las otras no comprendieron: el poder en el palacio otomano no se trataba de belleza. Se trataba de invisibilidad estratégica. Se trataba de volverse indispensable antes de volverse visible. Cuando Suleimán la notó por primera vez en los años 1520, él era joven, recién coronado, brillante con la promesa de grandeza. Y ella lo hizo reír. Lo hizo olvidar el peso de imperios. Le escribía poemas. Le cantaba canciones en su ucraniano nativo, un idioma que él no entendía pero que encontraba misteriosamente hermoso. Y entonces, lo imposible sucedió. Suleimán se enamoró. No de la manera superficial que un sultán podía desear a una concubina hermosa, sino profundamente, obsesivamente. Con la clase de amor que desafiaba la lógica política, que hacía que los ministros murmuraran preocupados en los pasillos, que ponía nervioso al gran visir porque el amor era peligroso para los emperadores. Hurrem tuvo un hijo, Mehmed. Luego otro, Abdullah, que murió en la infancia. Luego Selim. Luego Bayezid. Luego Siangir, que nació con una deformidad en la columna pero a quien Suleimán amaba con feroz ternura. Y una hija, Mirima, cuyo nombre significaba sol y luna, porque su padre creía que ella era tan rara y preciosa. 5 hijos. Una hija. De una mujer. Esto por sí solo era revolucionario. Verás, el sistema otomano tenía una regla sagrada: un hijo, una madre. Cada concubina daba a luz a un solo hijo, luego era enviada a una provincia lejana con ese hijo cuando él crecía, manteniéndola lejos del centro del poder, asegurando que ninguna mujer pudiera construir una red de influencia, que ninguna madre pudiera manipular la sucesión, que el poder permaneciera firmemente en manos masculinas. Hurrem rompió esa regla. Y luego rompió otra más grande. En algún momento alrededor de 1533 o 1534, Suleimán el Magnífico, sombra de Dios en la tierra, califa del Islam, el hombre más poderoso del mundo, se casó con ella. Él se casó con ella. Un sultán otomano no se había casado con nadie en más de 3 siglos. Los sultanes no tenían esposas.
Tenían concubinas. Tenían madres de herederos. Pero, esposas. Esposas tenían derechos. Esposas tenían estatus legal. Esposas no podían ser descartadas cuando ya no eran útiles. El palacio tembló con escándalo. Los ulemas, los eruditos religiosos, objetaron pero fueron silenciados. Los genízaros murmuraron pero no se atrevieron a actuar. Porque Suleimán no solo la amaba, confiaba en ella. La consultaba sobre asuntos de estado. Leía sus cartas cuando estaba en campaña y le escribía de vuelta con una vulnerabilidad que ningún sultán antes había mostrado. Hemos encontrado esas cartas. Fueron descubiertas en archivos en el siglo XIX. Y revelan algo asombroso: esto no era solo obsesión de un lado. Hurrem amaba a Suleimán también. Genuinamente. Las cartas tienen una ternura, un anhelo, una intimidad que no puede ser falsificada. Ella lo llamaba mi sultán, mi vida, mi existencia. Él le escribía poemas bajo el seudónimo Muibi, el amante. Cuando él estaba en guerra, ella le enviaba mensajes describiendo cómo sus hijos lo extrañaban, cómo el palacio se sentía vacío sin él, cómo ella contaba los días hasta su regreso. Esto era amor. Amor real, profundo, complicado. Pero también era algo más. Porque mientras Hurrem amaba a Suleimán, también estaba construyendo algo en las sombras. Algo que ni siquiera Suleimán entendía completamente. Una red. Un sistema. Una arquitectura invisible de poder que cambiaría el Imperio Otomano para siempre. Y Selim, décadas después, estaba a punto de descubrir exactamente qué tan lejos había llegado esa red. Los documentos que Selim encontró en 1566 no estaban destinados a ser leídos por nadie más. Estaban escondidos en compartimentos secretos, en el fondo de baúles de cedro, cosidos en el forro de cojines de seda. Algunos estaban en código. Otros en la letra distintiva de su madre, apresuradamente garabateada como si hubiera tenido prisa por registrar algo antes de que se olvidara. Había registros de pagos. Sumas enormes de dinero transferidas a oficiales del palacio, a eunucos, a escribas que trabajaban en el diván, el Consejo Imperial. Nombres. Fechas. Cantidades específicas de akse, la moneda otomana. Había correspondencia con diplomáticos extranjeros. Cartas enviadas al rey Segismundo II de Polonia. Cartas intercambiadas con embajadores venecianos. Comunicaciones con el Khan de Crimea. Estas no eran las cartas inocentes de una esposa del sultán participando en caridad o correspondencia ceremonial. Estas eran cartas de estrategia política. De alianzas. De inteligencia. Hurrem había construido una red de espionaje que se extendía desde Estambul hasta Venecia, desde Crimea hasta Viena. Y lo más perturbador de todo, había evidencia. Evidencia de su participación en eventos que Selim había aprendido como historia neutra, como decisiones tomadas por su padre o por circunstancias más allá del control de cualquiera. Pero no. Su madre había tenido sus manos en todo. Tomemos 1536. El año en que Ibrahim Pasha, el gran visir, el amigo más cercano de Suleimán, el hombre que había estado al lado del sultán desde su juventud, fue ejecutado. Estrangulado en su sueño en el palacio. Ninguna advertencia. Ningún juicio. Solo silencio. Las historias oficiales decían que Ibrahim se había vuelto demasiado arrogante, que había ofendido al sultán, que había sobrepasado su autoridad. Pero las cartas de Hurrem contaban una historia diferente. Ibrahim se había opuesto a ella. Había argumentado contra su influencia. Había tratado de convencer a Suleimán de enviarla a un palacio provincial como dictaba la tradición. Y así, Ibrahim tuvo que irse. Selim leyó las cartas con manos temblorosas.
Vio cómo su madre había cultivado cuidadosamente la desconfianza de Suleimán, cómo había señalado cada ejemplo de la ambición de Ibrahim, cómo había susurrado sobre traición hasta que incluso la amistad más profunda se pudrió desde adentro. Y entonces estaba Mustafa. El príncipe Mustafa, hijo de Suleimán y su primera concubina, Maidebran. El mayor. El más brillante. El más amado por el pueblo y por los genízaros, la élite militar del imperio. Mustafa era todo lo que un príncipe otomano debía ser: valiente, inteligente, carismático. Cuando cabalgaba por las calles, las multitudes lo vitoreaban. Cuando practicaba con la espada, los soldados lo observaban con admiración. Era el heredero obvio. Y en 1553, fue ejecutado por orden de su padre durante una campaña militar. Suleimán lo mandó llamar a su tienda de campaña, y allí, ante sus ojos, los verdugos estrangularon a Mustafa con un arco de cuerda mientras el joven príncipe luchaba inútilmente, llamando a su padre, suplicando entender qué traición había cometido. El imperio lloró. Los genízaros casi se amotinaron. El propio Suleimán, según los cronistas, nunca fue el mismo después. El hombre que había conquistado 3 continentes, que había hecho temblar a Europa, que nunca había mostrado debilidad en batalla, lloró como un niño roto. Pero, ¿por qué? ¿Por qué había ordenado la muerte de su hijo más prometedor? Traición, decían los registros oficiales. Mustafa estaba conspirando para tomar el trono. Había evidencia. Cartas. Testimonios. Pero ahora, sosteniendo los documentos privados de su madre, Selim veía la verdad. La evidencia había sido plantada. Los testimonios habían sido comprados. El esposo de la hermana de Selim, Mirima, un hombre llamado Rustem Pasa que había sido elevado a gran visir, había orquestado todo bajo la dirección de Hurrem. Habían fabricado una conspiración. Habían susurrado en el oído de Suleimán sobre la popularidad de Mustafa, sobre cómo los genízaros lo amaban más que a su padre, sobre cómo cada día que Mustafa vivía era un día más cerca de la rebelión. Y Suleimán, envejeciendo, paranoico, enfermo de gota y cansado por décadas de guerra, había creído. Mustafa murió. Y con él murieron los hijos de Maidebran, los hijos de otras concubinas, todos los obstáculos para que los hijos de Hurrem heredaran el trono. Selim se sentó en las cámaras imperiales, rodeado por estas revelaciones, y sintió que su comprensión de su propia vida se desmoronaba. ¿Su hermano Mehmed había muerto joven de viruela, o lo había hecho? Su hermano Bayezid había intentado rebelarse y fue cazado hasta Persia, pero ¿había sido la rebelión real o provocada? Su hermano Siangir, el gentil, el deformado, había muerto de dolor poco después de la ejecución de Mustafa, el único que era inocente en todo esto, el único que había amado sin ambición. Y Selim. Selim había sobrevivido porque era el menos amenazante. El bebedor. El poeta. El que podía ser controlado. Su madre lo había amado, sí. Pero también lo había usado. Lo había moldeado. Lo había mantenido débil precisamente porque la debilidad era su mayor fortaleza en este juego mortal. Descubrió más. Descubrió que su hermana Mirima no se había casado con Rustem Pasa por amor, sino por estrategia. Rustem era el hombre más poderoso del imperio después del sultán. Al convertirlo en familia, Hurrem había asegurado que el gobierno mismo estuviera controlado por su sangre. Descubrió que el título, Aseki Sultán, creado específicamente para su madre, no era solo honorífico. Venía con un estipendio masivo, con control sobre fundaciones de caridad que movían fortunas, con el derecho de comunicarse directamente con dignatarios extranjeros, con autoridad sobre el harén que ninguna mujer antes había tenido. Descubrió que después de que la madre de Suleimán, Hafsa Sultán, muriera en 1534, Hurrem había tomado el control del harén imperial. No como una concubina. No como una esposa.
sino como la valide sultán, la madre sultana, aunque Suleimán aún vivía. Esto era sin precedentes. La valide sultán tradicionalmente era la madre del sultán reinante, no su esposa. Pero Hurrem había reescrito las reglas. Y desde esa posición, había colocado a sus propias leales en cada posición clave. Las maestras que entrenaban a nuevas concubinas. Los eunucos que custodiaban las puertas. Los médicos que atendían a los príncipes. Los sirvientes que escuchaban conversaciones en los baños. Los escribas que copiaban documentos oficiales y podían, accidentalmente, compartir su contenido con las personas adecuadas. Hurrem había construido un gobierno invisible. Un estado dentro del estado. Y lo había hecho tan hábilmente, tan pacientemente, durante tantas décadas, que cuando finalmente fue revelado a Selim, ya era demasiado tarde para deshacerlo. Porque no se trataba solo de ella. Ya no. Se había convertido en el sistema mismo. Selim enfrentó una elección imposible. Podía exponer todo esto. Podía quemar las cartas, denunciar a su madre póstumamente, restaurar el viejo orden, regresar a las tradiciones que habían gobernado el imperio durante siglos. Podía legitimarse a sí mismo como un sultán que había llegado al poder a pesar de su madre, no por causa de ella. Pero eso significaría admitir que su propio reinado estaba construido sobre fraude. Que cada rival que había muerto no por voluntad divina o justicia sino por manipulación. Que él no era sultán por derecho sino por las maquinaciones de una mujer que había destruido a cualquiera que se interpusiera en el camino de sus hijos. Eso desestabilizaría el imperio. Los genízaros, que aún lloraban a Mustafa, podrían rebelarse. Las provincias, que habían aceptado su reinado a regañadientes, podrían declarar independencia. Los enemigos extranjeros, oliendo debilidad, podrían atacar. O podía aceptarlo. Podía quedarse en silencio. Podía quemar las cartas más incriminatorias pero mantener el sistema que su madre había construido. Podía permitir que su propia esposa, Nurbanu Sultán, siguiera los pasos de Hurrem. Podía convertirse en cómplice de la revolución de su madre. Selim eligió lo último. No por cobardía, aunque sus críticos dirían que sí, sino por pragmatismo. Por reconocimiento de que algunas revoluciones no pueden deshacerse, que algunas transformaciones son irreversibles. Y así comenzó oficialmente lo que los historiadores ahora llaman el Sultanato de las Mujeres o Kadnlar Saltanat. Desde 1534, cuando Hurrem rompió las primeras barreras, hasta 1683, cuando el sistema finalmente colapsó bajo su propio peso. El Imperio Otomano fue moldeado no por sultanes en campos de batalla sino por mujeres tras cortinas de seda. Nurbanu Sultán, la esposa de Selim, era de origen veneciano. Había sido capturada o comprada como esclava y entregada al joven príncipe Selim décadas antes, cuando él todavía gobernaba provincias bajo la sombra de sus hermanos mayores. Y ella, como Hurrem antes que ella, había aprendido. Había observado. Había esperado. Cuando Selim se convirtió en sultán, Nurbanu se convirtió en Aseki Sultán. Y cuando Selim murió en 1574, solo 8 años después de su reinado, su hijo Murad III ascendió al trono y Nurbanu se convirtió en valide sultán. La verdadera gobernante. Ella controlaba el acceso al sultán. Ella negociaba con embajadores extranjeros. Ella tenía conexiones con banqueros judíos en Venecia, con comerciantes en todo el Mediterráneo. Cuando el imperio necesitaba préstamos, ella los aseguraba. Cuando surgían crisis diplomáticas, ella las resolvía. Los grandes visires subían y caían a su voluntad. Y después de Nurbanu vino Safiye Sultán, favorita de Murad III y madre de Mehmed III. Safiye correspondía con la reina Isabel I de Inglaterra. Negociaba tratados comerciales.
Su influencia era tan grande que los embajadores europeos la mencionaban en sus informes con más frecuencia que al propio sultán. Y luego vino Kösem Sultán, la más poderosa de todas. Kösem era concubina de Ahmedi. Cuando él murió joven, ella maniobró para colocar a su hijo Murad IV en el trono mientras aún era un niño. Gobernó como regente. Cuando Murad creció y se volvió demasiado independiente, demasiado brutal, demasiado incontrolable, ella conspiró contra él. Después de su muerte, colocó a su otro hijo, Ibrahim el Loco, en el trono. Cuando él también se volvió problemático, lo hizo deponer y ejecutar. Y luego colocó a su nieto, Mehmed IV, en el trono cuando tenía solo 6 años. Kösem Sultán gobernó el Imperio Otomano durante 40 años. No como sultana. Ni siquiera oficialmente como regente en los años posteriores. Sino como la Valide Sultán, la Buyuk Valide Sultán, la Gran Madre Sultana, la mujer tras la cortina que firmaba decretos imperiales, que convocaba al diván, que ordenaba ejecuciones y nombraba visires. Los embajadores extranjeros buscaban audiencia con ella, no con el sultán. Y finalmente, fue asesinada. En 1651, en una lucha de poder con otra mujer, Turan Sultán, la madre del joven Mehmed IV, Kösem fue estrangulada con una cortina de su propia cámara. Tenía más de 80 años. Había gobernado durante más tiempo que cualquier sultán. Este fue el legado de Hürrem. Este fue el sistema que Selim había elegido no desmantelar. Los historiadores debaten si el sultanato de las mujeres fortaleció o debilitó el Imperio Otomano. Algunos argumentan que la corrupción floreció, que los sultanes se volvieron peones, que el gobierno se volvió inestable, que esto comenzó el largo declive que terminaría con el imperio colapsando en el siglo XX. Otros argumentan que estas mujeres fueron las únicas personas competentes en el poder, que salvaron al imperio de sultanes incompetentes, que su diplomacia y habilidad financiera mantuvieron al Estado funcionando cuando los hombres estaban demasiado ocupados luchando por el trono. Quizás ambas cosas son ciertas. Pero lo innegable es esto: Hürrem Sultán cambió la historia. Desde una posición de absoluta impotencia, una esclava sin nombre, sin derechos, sin voz, ella se reinventó a sí misma. Y no solo se elevó a sí misma. Cambió la estructura del poder mismo. Su legado arquitectónico aún existe. La mezquita Haseki Hürrem Sultán en Estambul, construida en su nombre. Su complejo de caridad, su hospital, sus escuelas, sus fuentes. Los viajeros aún beben de las fuentes que ella construyó hace casi 500 años. Está enterrada junto a Suleimán en el complejo de la mezquita de Suleimaniye, sus tumbas una al lado de la otra. Él la llamó su vida. Ella lo llamó su alma. Y juntos, en muerte como en vida, permanecen inseparables. Pero su legado real no son los edificios. Es la transformación que causó. Es el hecho de que durante 150 años después de su muerte, las mujeres gobernaron el imperio más grande del mundo desde las sombras, usando inteligencia donde no tenían fuerza, usando alianzas donde no tenían ejércitos, usando paciencia donde no tenían autoridad legal. Hürrem Sultán murió el 15 de abril de 1558. Tenía alrededor de 53 o 54 años. Los registros contemporáneos dicen que había estado enferma durante meses. Malaria, posiblemente. Cólico. Su cuerpo finalmente se rindió a las décadas de intensa vida política, de tensión constante, del costo psicológico de jugar un juego donde cada error podía significar la muerte de tus hijos. Suleimán la lloró profundamente. Canceló celebraciones. Se encerró en duelo. Nunca se recuperó completamente. Los últimos 8 años de su vida, hasta su propia muerte en 1566, estuvieron ensombrecidos por su ausencia. Ella nunca vio a Selim convertirse en sultán. Nunca vio su triunfo final. Pero no lo necesitaba.
porque había hecho algo más poderoso que vivir para ver la victoria. Había construido un sistema que sobreviviría a generaciones. Había cambiado las reglas del juego tan fundamentalmente que incluso su muerte no pudo revertir lo que había comenzado. Selim, cuando finalmente entendió la magnitud de lo que su madre había hecho, se cuenta que visitó su tumba. Se paró ante el mármol tallado, ante las inscripciones en caligrafía árabe que alababan su piedad y caridad, y susurró algo que solo él y los muertos podían escuchar. ¿Qué dijo? No lo sabemos. Quizás gratitud. Quizás horror. Quizás simplemente, lo entiendo ahora, madre. Lo entiendo. Hay un detalle que los historiadores notan. Selim trató a Mahidevran Sultán, la madre de Mustafa, con respeto y generosidad durante su reinado. Le proporcionó una pensión. Le permitió vivir cómodamente hasta su muerte. Esto es extraño. Mahidevran era la enemiga de su madre. Su hijo había sido asesinado en parte para asegurar el trono de Selim. Pero quizás Selim entendió algo que otros no entendieron. Quizás entendió que Mahidevran también había sido una pieza en un juego que ninguna de estas mujeres había inventado. Quizás vio que su madre no era un monstruo, pero tampoco era una santa. Era humana. Dolorosamente, complicadamente humana. Ella amó a Suleimán. Esto es innegable en las cartas. Ella amó a sus hijos. Esto también es cierto. Pero también usó ese amor, o quizás el amor se mezcló tan completamente con la ambición que se volvieron indistinguibles. Ella protegió a su familia ferozmente. Pero destruyó a las familias de otros sin piedad. Ella revolucionó el papel de las mujeres en el imperio. Pero sus métodos fueron manipulación, engaño, y a veces violencia a través de intermediarios. Y quizás esa es la verdad más incómoda de todas. Que las personas pueden ser múltiples cosas a la vez. Que el amor y la manipulación pueden coexistir. Que puedes cambiar la historia para mejor y para peor simultáneamente. Que la moralidad, cuando se ve desde lo suficientemente lejos, se vuelve borrosa, complicada, irreducible a simples juicios de bien y mal. Si quieres entender a Hurrem Sultán, no puedes verla solo como una víctima que se empoderó a sí misma. Eso es demasiado simple. Pero tampoco puedes verla solo como una manipuladora sin escrúpulos. Eso también es demasiado simple. Ella fue una esclava que se convirtió en reina. Una madre que luchó con cada arma disponible para proteger a sus hijos en un sistema donde los hijos del sultán se mataban rutinariamente entre sí. Una mujer que entendió que en un mundo que le negaba poder formal, tendría que crear poder informal. Y lo hizo tan brillantemente que transformó un imperio. Hoy, 5 siglos después, su historia sigue fascinando. La serie de televisión turca, El Siglo Magnífico, Muhteşem Yzyl, transmitida de 2011 a 2014, convirtió a Hurrem en un ícono global nuevamente. Millones de personas en decenas de países vieron su historia. Debatieron sobre ella. Se identificaron con ella o la detestaron. Pero la serie, como todas las dramatizaciones, suavizó los bordes. Convirtió la tragedia en romance. Hizo que la manipulación pareciera empoderamiento puro, que la ambición pareciera amor protector. La verdad es más oscura. Y más interesante. Porque la verdadera pregunta que Hurrem plantea no es si era buena o mala. Es esta: ¿qué habrías hecho tú? Si fueras arrancado de tu hogar, esclavizado, puesto en un harén donde tu único valor era tu útero y tu capacidad de complacer a un hombre que poseía cientos de otras mujeres, si finalmente encontraras una grieta en el sistema, una oportunidad de poder, de protección para tus hijos, ¿hasta dónde llegarías? ¿Qué líneas cruzarías? ¿A quién sacrificarías? Y si te niegas a responder, diciendo que nunca harías tales cosas, ¿es porque eres más moral, o porque nunca has enfrentado ese tipo de desesperación? Si esta historia te ha hecho pensar,
si te ha hecho cuestionar lo que creías saber sobre el poder, sobre las mujeres en la historia, sobre la moralidad en sí misma, no te quedes en silencio. Comparte este video. Deja un comentario con tus pensamientos. ¿Fue Hurrem una heroína o una villana? ¿O es esa la pregunta equivocada? Y si quieres más historias como esta, historias que no te dan respuestas fáciles sino preguntas más profundas, suscríbete. Porque la historia no es simple. Y no deberíamos pretender que lo es. Hay un proverbio otomano que dice, el león puede gobernar la jungla, pero es la leona quien caza. Hurrem Sultán nunca gobernó oficialmente. Su nombre nunca apareció en decretos imperiales. Nunca se sentó en el trono. Nunca comandó ejércitos en batalla. Pero cuando Selim II finalmente entendió lo que había descubierto en esas cámaras silenciosas en 1566, entendió algo fundamental: su madre había sido la cazadora. Su padre, a pesar de todo su poder, a pesar de conquistar 3 continentes, había sido ciego a cómo su propio palacio había sido transformado desde dentro. Y ese sistema, esa arquitectura invisible de influencia femenina, continuaría mucho después de que todos ellos se convirtieran en polvo. Hurrem murió en 1558. Pero su imperio gobernaría hasta 1683. 130 años. 5 generaciones. Una era entera definida por lo que una esclava sin nombre se negó a aceptar, que su vida no le pertenecía. Ella reclamó su vida. Y al hacerlo, cambió la historia. El poder en el Imperio Otomano no se trataba solo de ejércitos y conquistas. A veces, el acto más revolucionario era que una chica esclava se negara a desaparecer. Y así, en los pasillos de Topkapi, en los jardines donde una vez pasearon sultanes y sultanas, en las tumbas de mármol donde yacen juntos para siempre, el eco de la risa de Hurrem todavía resuena. La que reía. La que amaba. La que destruyó. La que construyó. La que cambió todo.